No se puede celebrar el Día de la Paz un día al año. No se puede celebrar el Día de la Mujer un día al año. No se puede celebrar el Día de la Tolerancia un día al año. No se puede, coger y enarbolar banderas. Eso se hace todos los días. El Día de la Mujer es todos los días. Igual que es el Día del Hombre. Igual que es el Día de la Paz todos los días. No podemos coger y enseñar valores solo un día al año. Porque pintamos una cosa... ¿Me explico lo que Sí, quiero sí. decir? Y hablando de valores, ¿consideras que la sociedad occidental, sobre todo los jóvenes, estén perdiendo valores? Bueno, estamos perdiendo valores porque hay una relativización moral constante de todo. Si hay una relativización moral, ¿sobre qué se sostiene la sociedad? Claro. O sea, las personas somos buenas, no somos malas. Pero cuando a las personas se les cuentan cosas tan distintas en donde no hay ningún referente, cuando da igual que se diga una cosa o la contraria, pero en el mismo minuto prácticamente, porque las personas que aparecen en esos medios te pueden decir una cosa u otra, cuando entre las personas que aparecen en los medios se atacan entre ellas de una manera desproporcionada. Estoy hablando de tertulietas, os estoy hablando de cosas. ¿Cuáles son esos modelos? Claro. ¿Y cómo nos dirigimos? ¿Se está perdiendo valores? Pero, en fin, tú me decías, ¿cómo ha cambiado la educación de cuando tú empezaste ahora? Es que hay una ausencia de valores tremenda. O sea, Claro. no se educa en la justicia, no se educa en la templanza, no se educa en la fortaleza, no se educa, por ejemplo, en la limpieza. No se educa. O sea, las calles están cada vez más sucias. La gente no respeta las cosas. ¿Pero eso por qué? O sea, ¿qué haces tú en tu casa? Claro. O sea, ¿dónde se educa eso? ¿Eso se educa en casa o no? ¿O dónde se educa? El niño aprende a tirar papeles. O sea, ¿por qué la gente va por la calle y tira un papel? Porque a ese niño, a esa persona, de pequeño no se le ha dicho, haz el favor de tirar ese papel, para eso están las papeleras. No, pues si no molesta a nadie. Bueno, en fin, esto... Pero sí, claro que molestas. Claro. Y esto es lo que hablábamos antes. Un poco esta pérdida de valores puede verse influenciada por muchísimos factores. Algunos de los que hemos hablado es, por ejemplo, las familias suelen delegar mucho al sistema educativo. Y el sistema educativo, como bien has dicho, vive en un relativismo moral. Y luego, por encima de todo, algo también que estuve dialogando hace poco con Andrei, que te dije, hizo hace poco un torneo de debate en el que hablaban sobre la pérdida de fe en Occidente. Hace unos años, sí que es verdad, hay gente a que le gusta, gente a que no le gusta, pero lo que está claro es que la religión imponía o daba unos valores a la sociedad. Tenía más influencia en los jóvenes, tenía más influencia en los colegios, pero lo que sí que garantizaba o podía dotar es de límites éticos, de lo que está bien y lo que está mal, y un poco en conjunto todos estos factores, la pérdida de influencia de la fe, que los padres pues no educan en sus casas, que el sistema educativo sea cada vez más laxo, más neutro, más homogéneo, está dando una serie de pérdida de valores que es más que notable que está sucediendo. ¿Qué consecuencias trae esta pérdida de valores? Bueno, lo que hablábamos hace un momento, o sea, la pérdida de valores es una pérdida de referencias o de criterios, como tú decías. Yo creo que, efectivamente, la religión como tal, ¿vale? Nuestra tradición es judeocristiana, le guste a que, como tú decías, te guste o no te guste, pues esto ha sido así. Podríamos estar musulmanizados o podríamos estar en una... Pero no es así. O sea, nuestra tradición es judeocristiana. Eso por delante, ¿no? Y uno no puede ir en contra de la tradición. O sea, ir en contra de la tradición es ir en contra de ti mismo. O sea, es renegar de tu historia y, por lo tanto, de tu biografía. Una persona que no tiene biografía no sabe hacia dónde va. Si yo no sé de dónde vengo, no voy a saber a dónde voy. Esto es una cosa que pasa de manera clara y constante en psicoterapia. La gente está vacía, la gente está perdida, la gente no sabe porque no conoce su historia. Yo cuando les pregunto a los pacientes, les pregunto por sus abuelos. ¿Para qué me preguntas por mis abuelos? Bueno, porque quiero saber cómo educaron a tus abuelos también. Porque ahí hay una mini tradición familiar, ¿no? Entonces, toda esa pérdida de valores es porque estamos negando que
Que yo no niego que haya tenido cosas malas, pues claro, como todo, pero todo tiene sus partes buenas porque el hombre es así, el hombre es bueno, pero cuando se malea es el peor. Entonces, la tradición judeocristiana tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, pero lo que no podemos hacer es negarlo, y negarlo implica ese relativismo. No, porque eso no puede ser, porque eso no es así, porque nos han hecho daño, porque no sé qué. A ver, todo esto, lógicamente, hay muchas cosas que han ocurrido y que ocurren actualmente o que vienen ocurriendo desde hace unos años, en donde hay instituciones que han hecho muchísimo daño. Pero no han hecho daño a las instituciones, han hecho daño a las personas. Y las instituciones tienen que hacerse cargo de esas situaciones, ¿vale? Eso por un lado. Pero echarle la culpa a la tradición de la que venimos, de todo, pues es como si, no sé, como si nos cruzamos por la calle y decir, mira, es que todo el problema que está habiendo actual en el mundo es tu culpa, ¿no? Claro, la persona se va a quedar, pues esto es lo que se está haciendo. Claro, si tú tienes toda la culpa, entonces no eres referente. Y si no eres referente, todo lo que te vaya diciendo va a ser referente a partir de ese momento. Claro. Y está el relativismo moral. Entonces, no todo vale, todo no vale. Todo no vale. Y prueba de ello es que venimos teniendo claras evidencias de que el relativismo moral a lo único a lo que conduce es a la degradación de la persona, a la falta de referentes. Y esa falta de referentes hace que las personas estén vacías. Claro, y justamente hablando de vacío, una de las principales causas de muertes entre los jóvenes, mejor dicho, la principal causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Sí. Y en parte se debe a porque debido a muchísimos problemas que puedan tener, tienen un vacío interno. Y justamente lo estaba comentando el otro día con un amigo, que la fe, pues la religión te puede gustar, no te puede gustar, pero lo que sí te da es un sentido a la vida. Y hay muchos estudios que justamente Andrei me ha podido enviar un par de referencias porque él hizo el debate sobre esto, que demuestran que el hecho de practicar o de ser creyente disminuyen los trastornos mentales, aumenta la felicidad porque le das un sentido a tu vida, a lo mejor los traumas o los eventos traumáticos pues pueden verse más apaciguados, ¿no? Cuando estás rezando, o puedes encontrarle un sentido, lo que digo, a las cosas. Entonces, ¿consideras que esta pérdida de fe en Occidente está ocurriendo? ¿Crees que trae problemas? O sea, es decir, la pérdida de fe viene determinada porque hay una pérdida de valores. Entonces, lo que no se cultiva no se consigue. Entonces, si yo no consigo educar en unos valores, es que la fe queda muy lejos. O sea, entonces, yo creo que esa es la base. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Como no hay referentes, no hay valores, no hay fe. Y eso, lógicamente, en muchas personas produce vacío. Lo que hace la religión es actuar como factor de protección. No solo por el sentido que te da, sino porque hay una pertenencia a una comunidad. Eso es muy importante. Pero claro, lo que no puedes hacer es demonizar a la comunidad. Si de verdad hay tanta libertad, deja que la gente haga lo que quiera. Y si hay tanta gente que ha hecho eso, pon medios para que esas personas puedan llevar a cabo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que venimos con un sistema sociopolítico que está demonizando a la tradición. Entonces, claro, al final la gente acaba creyéndose el discurso, porque al final te lo crees. O sea, tú enciendes la televisión y te crees todo lo que te dicen. Lo que decía hace un momento, no hay espíritu crítico. ¿Cómo, si no tienen espíritu crítico como adulto, cómo lo vas a trasladar a un adolescente? Si no tienes como adolescente, ¿qué te va a llenar en la vida? Si las redes ya no te llenan. Porque al final, tú decías, patología mental. Claro, porque hay un vacío. Cuando hay un vacío, la persona no sabe, no tiene norte. Y si no tiene norte, ¿qué sentido tiene mi vida? Y tengo bullying, tengo fracaso escolar, tengo dificultades en mis relaciones personales y sociales, tengo una bajada de ánimo. ¿Y qué hago con mi vida? ¿Esta vida es una mierda? Vámonos. Entonces, tasa de suicidio. Entre los 14 y 29, la más alta. La más alta. Entonces, tenemos un problema de salud mental. Entonces, los poderes públicos, antes decíamos referencia a esto, ¿no? No están haciendo nada. O sea, el presupuesto, o sea, la partida en los presupuestos generales del Estado
para la prevención del suicidio, o sea, comparado con otras partidas, es de risa. Y cada año en España, bueno, este año, en 2024, se ha disminuido, bendito sea Dios, se ha disminuido un poco, aunque también las estadísticas son como son y se plantean como se plantean, porque te dicen los que han acabado y se ha dicho, esa persona se ha suicidado, ¿vale? Claro, ¿qué le va a pasar a un chaval de 15 años que se sabe el histórico y que no tenía ninguna enfermedad previa y que ha aparecido muerto? Pues claro. No es un ataque al corazón, a menos que te viváis antecedentes, ¿no? ¿Qué es? Suicidio, claro. Entonces, cuando ocurre con 70, con 60, que hay muchísimos suicidios en personas de más de 70 años, ojo. Porque también hay un vacío en esas personas, han dejado de trabajar, se encuentran y empiezan las enfermedades, yo no quiero vivir así, tengo dolor, fuera. Y la soledad también. Y la soledad, efectivamente. Pero esa misma soledad es la que se encuentra el adolescente, ¿eh? Porque no se encuentra acompañado. ¿Quién acompaña hoy en día al adolescente? Yo recuerdo, en el colegio en el que trabajaba, tuvimos algún caso, bueno, hemos tenido varios, pero un caso de alumnos que a lo mejor ya se habían ido del colegio. Y yo recuerdo que a los chavales, el día que fuimos al entierro, me cogí a varios que estaban destrozados y les dije, mirad chicos, yo solo os pido una cosa. O sea, por favor, estar pendientes los unos de los otros. Acompañaros. O sea, esto no se hace hoy en día. Acompañar a los adolescentes a enfrentarse a las cosas, o sea, que sean libres, que hagan lo que quieran. No. Si no tienen cabeza. O sea, si la cabeza viene, o sea, la capacidad del córtex prefrontal, que es ordenar, planificar, organizar, no la tienen, porque están con las pantallas. Si les dejas al libre albedrío de lo que quieran hacer, entonces, ¿cómo se van a educar? ¿Cómo van a enfrentarse? Claro, luego salen en la tele los niños que sacan 1370, 1380, 14, que me parece fenomenal. Pero, ¿y los de 8 con no sé qué, que han llegado justos, que tienen problemas familiares, estructuración familiar? ¿Qué pasa con esos? Claro. Ojo, que se saca un 1370 no significa que se tenga salud mental, ojo, ¿vale? Que también tenemos muchos pacientes que para ese 1370 pasan por unas crisis de ansiedad y un trastorno de ansiedad generalizada muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como nos educa en la frustración, como nos educa a que los chavales sean capaces de darles herramientas para que sean, porque no se les acompaña, para que sean capaces de enfrentarse a los problemas, se encuentran con un vacío. Y ese vacío les lleva al suicidio. Claro. O sea, y también lo que hablábamos, esa pérdida de valores y de principios, pérdida de empatía, pérdida de fraternidad. Es decir, eso induce al consumo de pantallas, a la soledad y... Así es. Entonces, ¿consideras que el principal pilar de esta terrible noticia de que es la principal causa de muerte entre los jóvenes se debe principalmente a la soledad? ¿Qué otros factores se pueden atribuir a que suceda esto? A ver, el fracaso personal, académico, social, familiar, tú te referías a varias cosas, ¿no? O sea, y estas también, o sea, todo eso es lo que acaba induciendo a que los chavales no quieran, no tengan, no puedan y no tengan acceso a ese acompañamiento, a esas herramientas, ¿no? O sea, lo que hablamos de las redes sociales, hoy en día los chavales con las redes sociales, o sea, se pelan, se despellejan. Un niño, una niña con 16, 17 años, 14, 12, al cual le machacan vivo. Tenemos un caso, tenemos casos que salen en la prensa, ¿no?, de centros educativos en los cuales se han producido linchamientos a chavales. O sea, bueno, lógicamente no hay que atender solo a la víctima. ¿Qué pasa con los otros también? Los otros también son víctimas. Entonces, si no estamos para atenderles, para estar con ellos, para acompañarles, entonces ¿para qué estamos los adultos? O los adultos, o sea, abrimos los ojos y abrimos las orejas y estamos dispuestos a acoger, o entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Claro. Y otro tema del que no hemos hablado y me parece también cuanto menos interesante y que afecta a esto directamente es la sobreprotección paterna, ¿no? Hemos hablado sobre redes sociales, pero a mí me parece que la sobreprotección paterna también, para cuando ya seas un adulto y demás,
conlleva una serie de problemas, como por ejemplo el no saber lidiar o resolver los problemas por tú mismo. ¿Puedes explicarnos un poco cómo está afectando esto en nuestra sociedad y si es habitual? Como suele ocurrir en las modas en las modas educativas, ¿no? en los modelos educativos, las personas que a lo mejor han sido educadas en un modelo muy inhibicionista, en donde no ha habido, los padres no han estado pendientes, etcétera, etcétera, y han notado que eso les ha podido afectar, ¿no? O incluso que han tenido un estilo muy sobreprotector, replican, ¿no? O sea, o repetimos patrones, ¿vale? O sea, tú en un futuro replicarás patrones o cambiarás patrones. Yo he replicado patrones o he cambiado patrones, ¿vale? Con mi familia. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que ha habido gente que de la desinhibición más absoluta, de la inhibición más absoluta, han pasado a la sobreprotección. ¿Qué pasa cuando a un niño no le permites que se equivoque? No se frustra. Si no se frustra, no, para que no sufra, ¿no? Para que no sufra. O le enseñas a sufrir, lo que decía antes, frustración y aburrimiento. Pero todo con mucho cariño. Entonces, ¿qué le ocurre al niño? Que el niño no sabe enfrentarse. No sabe enfrentarse ni tan siquiera a comprar una cosa, ¿no? Porque se lo damos todo, ¿no? O se lo hacemos todo. O tiene todo tipo de no, ya cuando sea mayor ya se arreglará. No. Se hace mayor enseñándole y dándole herramientas. No se hace mayor cuando se haga mayor porque biológicamente tenga una edad y ya pueda desenvolverse y entonces ya sabe todo. Tenemos que enseñarles las cosas y tenemos que soltarles. Yo tengo una máxima que es: aquello que tu hijo sea capaz de hacer por sí mismo, no se lo hagas. Que tenga autonomía. Pero que tenga autonomía no es que haga lo que le da la gana. Que tenga autonomía es que tú puedas, anticipando, pero permitiendo que tu hijo haga. Y haga y se equivoque. Incluso le has advertido que se haya equivocado, pero cuando se equivoque no le digas, te lo dije. No. Oye, vamos a ver qué ha pasado. Venga, ¿te acuerdas que esta conversación la tuvimos? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo podríamos cambiarlo esto? ¿Cómo crees que podríamos mejorar? ¿En qué crees que incluso yo, como padre, he fallado? Claro, es que no estamos dispuestos a que se nos vean nuestras vergüenzas en ese sentido. Y una cosa que suelo decir es, exigimos a los hijos constantemente cosas que haces, dónde vas, a dónde has ido, el control. Sobreprotección es control. Y luego, sin embargo, nosotros como adultos queremos toda la libertad del mundo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que un día llegas a casa y tu hijo te dice, como eres autónomo, te dice, bueno, cuenta de resultados, ¿qué tal el trimestre? ¿Cuánto has pagado de IVA? ¿Cómo van los proveedores? ¿Y los morosos? ¿Qué tal funcionan? Eso es lo que hacemos con los hijos. ¿Y por qué has sacado un 7? ¿Puedes aspirar a más? He recibido una nota del profesor y me ha hecho no sé cuántos. Yo, pum. ¿Por qué no le escuchas? A ver qué ha pasado. A ver qué es lo que ha ocurrido. A lo mejor ese 7 está provocado porque lleva 2 días sin dormir. Lleva 2 días sin dormir porque hay algo que le está incomodando. O está entrenando y el entrenador le está machacando. O le están machacando los comer. O está ennoviado y está enamorado el chaval y tú no tienes ni idea. O sea, son un montón de factores. Entonces, dedicar tiempo a los hijos, o sea, implica un esfuerzo. Entonces yo hay una cosa que suelo decir es, mira, si no estás dispuesto a dedicar tiempo a los hijos, no te compres una mascota. Porque la misma dedicación que le vayas a dar a la mascota es la que vas a dar a los hijos. O sea, se está produciendo hasta esto, ¿no? O sea, este asunto. Tenemos padres que son hiper macro, súper protectores, que no pasa nada, y de repente, o sea, o gente que no, yo no quiero hijos porque no quiero esa responsabilidad. Bueno, y luego tienes 7 perros. Y dices, madre mía, o sea, ¿de qué vas? ¿No quieres responsabilidad? Claro, no quieres responsabilidad de tipo afectivo, pero tú sí que te vinculas afectivamente a la mascota. Yeah. No sé, son este tipo de cosas que a mí me generan, personalmente, me generan mucha disonancia, porque al final yo creo que hay una falta de compromiso. O sea, la falta de valores es porque hay una falta de compromiso. ¿Para con qué? Para con una tradición. La falta de valores es porque no hay un compromiso. ¿Con qué? Con las personas, con el que yo tengo al lado. Porque voy a lo mío. Lo hablamos fuera del podcast, ¿no? O sea, estamos en la cultura del yo.
Yo a lo mío y a los demás que le zurzan, porque lo mío es lo importante, ¿no? Es que esto es lo que estamos, esta es la sociedad en la que estamos, ¿eh? Claro, cultura individualista que al final el egoísmo pues se retroalimenta, no hay empatía. De hecho, lo hablaba hace poco con un profesor que he tenido este año, que él jamás había visto en las revisiones que la gente venga llorando. Que hace 20 años ibas, medías lo que tenías mal, lo que no, pero me dice, es que la gente se pone a llorar ahora en la revisión. Y digo, no está mal que llore, pero está mal de, al no tener a los padres ahí que les ayuden a hacer eso, se encuentran solos, expuestos ante un problema, no saben resolverlo y se ponen a llorar. O al revés, ¿eh? Quiere decir que a lo mejor han tenido a sus padres tanto, lógicamente en la universidad, un mayor de edad no va a ir con su mami, con su papi de 20 años a revisar un examen. Mira, claro, eso digo, que igual me he equivocado, que están sobreprotegidos, pero que en ese momento se encuentran solos, expuestos ante un problema. Porque no se les ha educado. Entonces le llamaba mucho la atención eso de, ostras. Y luego también algo que hemos estado hablando un poco es sobre el cambio de moralidad y ética. Esto tengo que definir dos conceptos para que la gente lo tenga en cuenta. Es muy sencillo, que es moralidad y ética. La moralidad es lo que la sociedad considera que está bien o está mal, y la ética es algo individual, lo que yo considero que está bien y está mal. Y al estar expuestos a tantas pantallas, a estar comunicados con tantísima gente, está claro que la moralidad, es decir, lo que la sociedad piensa que está bien, está mal, está avanzando a ritmos exponenciales. Lo que pasa es que la ética va por detrás, va poco a poco, despacito, y esto, como hemos estado viendo, choca pues gente que tiene tradición y luego la tradición no está tan bien vista, o también con el tema de la religión, puede haber una serie de problemas. Y pasando un poco a otra pregunta que me gustaría preguntarte, que te he dicho antes, esto lo hablamos con nuestro primer invitado, que fue un profesor antiguo que yo tuve, que es sobre el sentido de la vida. Hace poco me leí el libro que te dije, bueno, hace bastante ya, Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, y me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál es el sentido de la vida? Esto es una pregunta muy profunda. O sea, que podríamos hacer un podcast solo sobre el sentido de la vida. El sentido de la vida lo tiene cada persona solo por el hecho de existir. Desde el momento en el que empieza a existir. O sea, todas las personas del momento en el que existen, ¿cuándo se sabe que hay vida? ¿Cuándo? Pues desde ese momento esa persona tiene dignidad. Sean dos células unidas que empiezan a tener vida, o sea un mastodonte de 1,80 y pese 120 kilos. O sea, me da igual. La misma dignidad. Si no se respeta la dignidad de la persona, es muy difícil, muy difícil, que pueda existir un sentido y un valor de la vida. O sea, la persona, por el hecho de ser quien es digna y tiene derecho a existir, a vivir. Y por lo tanto, todos necesitamos ayudar a esa persona a que tenga una vida digna, a que desarrolle esa dignidad, a que siendo digno de... Pero se parte de un concepto que es muy importante, y es el concepto de la existencia. La existencia, ¿desde cuándo? Desde el mismo momento de la concepción. Que es aquí yo suelo decir una cosa, añadido a todo esto, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Desde cuándo, que lo he dicho antes, desde cuándo se inicia la educación de los hijos? Desde el momento en el que uno piensa tener hijos. Claro, si uno no piensa tener hijos y de repente, pues nos hemos quedado embarazados, y da igual si lo tienes, si no lo tienes, si incluso de quién es, claro, es difícil, es muy difícil que tú puedas educar con cierta estructura al nuevo ser. Entonces, si no tiene importancia para ti estar o no estar con un niño, si tiene igual de importancia tener 7 perros que un niño, pues entonces apaga y vámonos. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma estructura para poder educar, para poder hacer. No tenemos la misma importancia. Entonces, la dignidad de la persona, el valor intrínseco de la persona, está solo por el hecho de ser quien es. Y da igual que esté enfermo, y da igual que esté súper sano. Da igual. O sea, una persona solo por el hecho de existir ya tiene dignidad. Y esa dignidad es la que da el sentido a la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esa dignidad no está sustentada sobre unos buenos valores, virtudes y una formación
adecuada, esa persona deja de sentirse digna y entonces piensa que no merece la pena vivir. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a Viktor Frankl en el libro? Que desarrolla luego posteriormente su teoría de la logoterapia y del sentido de la vida. Que él, en la situación en la que está en el campo de concentración nazi, acaba dándose cuenta de que su sentido de la vida está en el mero hecho de existir. Es cierto que en el caso de Viktor Frankl hay una trascendencia vital, que es la trascendencia de Dios, hacia Dios, y el hecho de mi existencia pasa porque hay algo superior que me da la vida. Aunque sea tu padre y tu madre. Claro. O sea, ha habido alguien que ha pensado en que tú existas. Bueno, pues esa dignidad está ahí. Y entonces no se puede malograr para nadie, esté como esté la persona. Esté como esté. Lógicamente, con una serie de medios que sean adecuados. Pero la existencia o el sentido de la vida tenemos que dárselo a partir del momento en el que esa persona se siente amada. Una persona digna es una persona que se siente amada. Y una persona que se siente amada es una persona que es amable. Que es una persona amable, una persona a la que se le puede amar. O sea, tú eres digno de ser amado porque eres amable. Porque te predispones para que yo te ame. ¿Qué se hace? ¿Cuándo conseguimos que una persona sea amable? Es decir, que sea capaz de recibir amor. Porque lo hemos educado. Claro. Porque le hemos ayudado. Porque si lo soltamos en una selva, pues hombre, se sentirá amado por los árboles y las plantas y los animales. Pero el ser humano es el único que tiene capacidad de vínculo con muchas personas, no solo de su misma especie. Entonces, eso es una cosa que es muy importante, el hecho de poder educar adecuadamente a esas personas para que pongan en valor su existencia, por el hecho de existir, porque hay alguien que te ama más que tú mismo. Claro. Por eso mucha gente que entra en la vorágine y la dificultad de ensimismarse del yo y del ya, ¿no? Como dice Alejandro Villena, y yo añado, y luego les da el yuyu. El yo, el ya, y luego les da el yuyu. Y el yuyu es que no tengo sentido, no sé qué hacer, y acaban con... Entonces, para mí ese es el valor que tiene.